El relincho desesperado de la yegua resonó entre las lápidas, mientras sus pezuñas se negaban obstinadamente a abandonar aquella tumba cubierta de musgo, como si una fuerza ancestral la encadenara a ese lugar sagrado donde los muertos guardan secretos que solo ella podía descifrar. Los ojos de Estrella, profundos y húmedos, parecían contener 4 décadas de injusticia que pronto tomarían forma en el cuerpo de su cría, cuyo nacimiento revelaría una verdad sepultada que haría temblar los cimientos de todo lo que Martín Lobo había construido con mentiras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viejo cementerio de Piedra Oscura llevaba más de 100 años siendo testigo silencioso de historias olvidadas. Sus lápidas cubiertas de musgo y hierba salvaje contaban en susurros los secretos de quienes allí descansaban. La niebla, fiel visitante cada mañana, envolvía las tumbas en un manto grisáceo que convertía aquel lugar en un paisaje sacado de una antigua leyenda. Los habitantes del pueblo cercano rara vez se acercaban, no por miedo, sino por respeto a los difuntos y a la quietud que reinaba entre aquellos muros de piedra desgastada por el tiempo. Fue el viejo Antonio, guardián del camposanto desde hacía décadas, quien primero la vio. Una mañana, mientras realizaba su recorrido habitual por los senderos entre las tumbas, distinguió a lo lejos una silueta que no debería estar allí. Una yegua de pelaje castaño, vientre hinchado y mirada profunda, permanecía inmóvil junto a una lápida apartada en la esquina más antigua del cementerio. Antonio se acercó con cautela, extrañado por la presencia del animal en un lugar tan inusual. «¿Qué haces aquí, muchacha? Este no es sitio para ti», murmuró Antonio mientras se aproximaba con pasos lentos para no asustarla. La yegua apenas movió las orejas al escucharlo, sus ojos oscuros fijos en la lápida junto a la que se encontraba. No mostró señales de querer huir ni de sentirse amenazada, simplemente permanecía allí, como si estuviera montando guardia. Antonio notó de inmediato que el animal estaba preñado, probablemente a pocas semanas de dar a luz. Su pelaje, aunque algo sucio, revelaba que no era un animal salvaje, y el guardián supuso que tendría un dueño en alguna de las fincas cercanas. Con delicadeza, intentó colocarle una cuerda alrededor del cuello para llevarla fuera del cementerio, pero la yegua se resistió con una determinación que sorprendió al anciano. No fue una resistencia violenta, sino firme, como si sus cascos hubieran echado raíces en aquel lugar. Está bien, cedió Antonio, retirando la cuerda. Pero no puedes quedarte aquí. Este no es lugar para traer una nueva vida al mundo. A pesar de sus palabras, la yegua no se movió. Sus ojos, que parecían contener una sabiduría antigua, seguían fijos en la lápida cubierta de musgo y líquenes. Antonio, intrigado, se acercó para limpiar la piedra y poder leer la inscripción casi borrada por el tiempo. Tras apartar el musgo con sus manos callosas, logró distinguir un nombre: Eduardo Montero, 1945-1985, amante de los caballos y las almas libres. El guardián frunció el ceño, intentando hacer memoria. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo en sus recuerdos. Decidió que lo mejor sería informar al pueblo sobre la presencia de la yegua y buscar a su dueño. Con una última mirada al animal, que seguía en la misma posición, Antonio se dirigió hacia la pequeña oficina que tenía a la entrada del cementerio. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir una extraña inquietud. Algo en la mirada de aquella yegua, en su obstinada determinación por permanecer junto a esa tumba en particular, le resultaba desconcertante. En sus 50 años como guardián del cementerio, nunca había visto un comportamiento similar en ningún animal. La noticia de la yegua que se negaba a abandonar el cementerio
no tardó en extenderse por el pequeño pueblo de Piedra Oscura. Los habitantes, inicialmente escépticos, comenzaron a acercarse en pequeños grupos para contemplar el extraño fenómeno. La mayoría esperaba que el animal ya se hubiera marchado, pero para su sorpresa, la yegua continuaba allí, inmóvil junto a la misma lápida, como si estuviera esperando algo. Entre los curiosos se encontraba Elena Vidal, la veterinaria del pueblo, una mujer de mediana edad con expresión seria y manos gentiles que había dedicado su vida al cuidado de los animales de la región. Al ver a la yegua, su rostro mostró una mezcla de preocupación profesional y genuina curiosidad. «Está a punto de parir», comentó tras examinarla brevemente a distancia. «No debería estar aquí. Necesita un lugar limpio, seguro, con atención adecuada». A pesar de sus palabras, cuando intentó acercarse para guiar al animal fuera del cementerio, la yegua relinchó suavemente y se negó a moverse. No había agresividad en su comportamiento, solo una determinación inquebrantable que dejó perpleja a la veterinaria. «Nunca había visto algo así», confesó Elena retrocediendo. «Es como si tuviera una conexión con este lugar, o con quien descansa aquí». Antonio, que se encontraba cerca, asintió pensativo. «He estado preguntando por el pueblo sobre Eduardo Montero, el hombre enterrado en esta tumba. Algunos de los más ancianos lo recuerdan. Era un hombre solitario que vivía en las afueras. Tenía una pequeña finca donde criaba caballos. Murió hace casi 40 años. ¿Crees que esta yegua tiene alguna relación con él?», preguntó Elena, escéptica. «Es imposible, dado el tiempo transcurrido», respondió Antonio. «Pero hay algo extraño en todo esto. La forma en que mira la tumba, su negativa a marcharse. Es como si supiera exactamente por qué está aquí». Mientras conversaban, se les unió Martín Lobo, un hombre corpulento de unos 60 años, conocido en el pueblo por ser propietario de varias hectáreas de tierra donde criaba ganado. Al ver a la yegua, su rostro mostró un destello de reconocimiento. «Esa es Estrella», dijo con voz grave. «Desapareció de mi finca hace 3 días. No entiendo cómo ha llegado hasta aquí. Está a más de 10 kilómetros». «¿Es tuya?», preguntó Elena, observando con atención la reacción del hombre. «La compré hace unos meses a un tratante que pasaba por la zona», explicó Martín. «Es una buena yegua, dócil y fuerte. Cuando descubrí que estaba preñada, decidí quedármela para el futuro potro». Antonio miró al hombre con cierta suspicacia. Algo en su tono no le resultaba del todo sincero, pero decidió no mencionarlo. «Ha estado aquí desde ayer y se niega a moverse de esta tumba en particular». Martín se acercó a la lápida y leyó el nombre en voz alta: «Eduardo Montero». Su expresión cambió ligeramente, un gesto casi imperceptible de reconocimiento que no pasó desapercibido para Antonio. «¿Lo conocías?», preguntó el guardián. No, respondió Martín rápidamente, quizás demasiado. «El nombre me suena, pero nada más. Vamos, Estrella, es hora de volver a casa». El hombre intentó tirar de la yegua, pero el animal se mantuvo firme, relinchando con más fuerza esta vez, mostrando por primera vez signos de resistencia activa. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban ahora una determinación casi humana. «No quiere irse», observó Elena, «y forzarla en su estado podría ser peligroso para ella y para la cría». Martín pareció molesto, pero finalmente asintió. «Volveré mañana con ayuda. No puede quedarse aquí indefinidamente». Cuando Martín se alejó, Antonio y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Había algo más en esta historia, algo que no estaban viendo. «¿Crees que estará bien aquí hasta mañana?», preguntó Antonio. Elena observó el cielo, que comenzaba a oscurecerse. «Le traeré agua y algo de comer, y volveré temprano para asegurarme de que todo está en orden.
Si muestra señales de parto, me avisas de inmediato. Antonio asintió, decidido a pasar la noche en su pequeña oficina en lugar de regresar a su casa en el pueblo. Sentía una extraña responsabilidad hacia aquella yegua y el misterio que parecía rodearla. Mientras Elena se marchaba en busca de provisiones para el animal, Antonio regresó junto a la yegua y se sentó cerca de ella, observando cómo la niebla comenzaba a espesarse alrededor de las lápidas, creando un paisaje fantasmal. «¿Qué secretos guardas, Estrella?», murmuró, más para sí mismo que para el animal. «¿Qué te conecta con este lugar?». La yegua, como si entendiera sus palabras, giró ligeramente la cabeza hacia él, sus ojos oscuros reflejando la tenue luz del atardecer. En ese momento, Antonio tuvo la extraña sensación de que aquel animal estaba intentando comunicarle algo importante, algo que solo ella conocía y que de alguna manera estaba relacionado con la tumba de Eduardo Montero y los secretos que había llevado consigo a la tumba hacía casi 4 décadas. La noche cayó sobre el cementerio, trayendo consigo un frío que calaba los huesos y una niebla que se deslizaba entre las lápidas como fantasmas blancos bailando bajo la luz de la luna. Antonio, fiel a su promesa, permaneció en su pequeña oficina, saliendo cada hora para comprobar el estado de la yegua. Estrella seguía allí, inmóvil, sus ojos reflejando la luz plateada de la luna como 2 pequeños espejos que guardaban secretos indescifrables. Elena regresó como había prometido, trayendo consigo agua, heno fresco y una manta para proteger al animal del frío nocturno. Con gestos suaves, consiguió que la yegua bebiera y comiera un poco, aunque Estrella nunca se movió más de 1 metro de la tumba que parecía haber elegido como su lugar en el mundo. «Es extraño», comentó Elena mientras extendía la manta sobre el lomo del animal. «He tratado cientos de caballos a lo largo de mi carrera, pero nunca había visto un comportamiento así. Es casi como si estuviera esperando algo». Antonio asintió, su rostro marcado por las sombras que proyectaba la lámpara de aceite que había traído consigo. «He estado pensando en lo que dijo Martín sobre cómo adquirió a Estrella. Algo no encaja». «¿A qué te refieres?», preguntó Elena, arrodillándose para examinar mejor a la yegua. «Martín dijo que compró a Estrella hace unos meses a un tratante ambulante, pero cuando mencioné el nombre de Eduardo Montero, vi algo en su expresión. Reconoció el nombre, estoy seguro». Elena guardó silencio por un momento, pensativa. Eduardo Montero murió hace casi 40 años. Martín debe tener unos 60. Es posible que lo conociera. «Exactamente», respondió Antonio. «Y hay algo más. Esta mañana, después de que todos se marcharan, consulté los registros antiguos del cementerio. Eduardo Montero no murió de forma natural. Según consta, se suicidó tras perder su finca y todos sus caballos en circunstancias sospechosas». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «¿Crees que hay alguna conexión con Martín?». Antonio se encogió de hombros. «No lo sé, pero pretendo averiguarlo. Mañana iré al ayuntamiento a consultar los archivos históricos. Quizás encuentre algo más sobre Eduardo y lo que le sucedió». Mientras conversaban, Estrella emitió un suave relincho, como si quisiera participar en la conversación. Ambos la miraron, sorprendidos por la oportunidad del sonido. «Parece que entiendes de lo que hablamos, ¿verdad, pequeña?», dijo Elena, acariciando el cuello de la yegua. «Si pudieras hablar, seguro que nos contarías muchas cosas». Antonio observó la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. Durante su larga vida había escuchado historias sobre la conexión especial entre animales y humanos, sobre instintos que iban más allá de lo explicable, pero lo que estaba presenciando superaba cualquier anécdota que hubiera oído antes. «Será mejor que descansemos un poco», sugirió finalmente.
Mañana será un día largo, especialmente si Martín regresa con la intención de llevarse a Estrella por la fuerza. Elena asintió, aunque la preocupación seguía reflejándose en su rostro. Volveré al amanecer. Si notas cualquier cambio en su comportamiento, especialmente señales de parto, llámame de inmediato. Tras la partida de Elena, Antonio se instaló en su oficina, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar cualquier sonido proveniente del cementerio. Aunque intentó dormir, el sueño lo eludió. Su mente seguía dando vueltas al misterio de Estrella y su inexplicable comportamiento. ¿Qué conexión podía existir entre una yegua joven y un hombre fallecido décadas atrás? ¿Y por qué ese lugar específico, esa tumba en particular, ejercía tal poder sobre el animal? Con estos pensamientos rondando su cabeza, Antonio finalmente sucumbió a un sueño intranquilo, poblado de sueños fragmentados donde caballos galopaban entre tumbas y voces lejanas susurraban secretos indescifrables. El amanecer llegó con una suavidad casi reverencial, disipando lentamente la niebla y revelando un paisaje de piedras antiguas y hierba cubierta de rocío. Antonio se despertó sobresaltado, consciente de que se había quedado dormido más tiempo del previsto. Con un movimiento rápido para alguien de su edad, se levantó y salió al exterior. La escena que encontró lo dejó paralizado. Estrella seguía allí, pero ya no estaba sola. Junto a ella, una figura familiar se inclinaba sobre la tumba de Eduardo Montero. Era Martín Lobo, que había regresado antes del horario previsto, y algo en su postura, en la manera furtiva con la que miraba a su alrededor, despertó las sospechas de Antonio. Con sigilo, el guardián se acercó manteniéndose oculto tras una lápida alta. Desde su posición, pudo ver cómo Martín hablaba en voz baja, aparentemente dirigiéndose a la tumba. Sus palabras eran inaudibles, pero su expresión oscilaba entre la rabia y un miedo casi tangible. En un momento dado, Martín se agachó y colocó algo sobre la lápida, una pequeña figurilla que Antonio no logró distinguir con claridad. El sonido de un vehículo aproximándose alertó a ambos. Martín se incorporó rápidamente, guardando algo en su bolsillo, y compuso su expresión antes de dirigirse hacia la entrada del cementerio. Antonio, intrigado y confundido a partes iguales, decidió permanecer oculto un momento más. Elena llegó puntual como había prometido, acompañada por Rosa Martínez, una mujer de unos 70 años que había sido la maestra del pueblo durante décadas antes de jubilarse. Martín las interceptó en la entrada, su actitud completamente transformada en comparación con lo que Antonio acababa de presenciar. «Buenos días, Elena», saludó con una amabilidad forzada. «He venido temprano para comprobar el estado de mi yegua». «Buenos días, Martín», respondió Elena, su tono profesional. «Te presento a Rosa Martínez. Fue maestra en el pueblo durante muchos años y conoció personalmente a Eduardo Montero». La expresión de Martín cambió sutilmente. Un destello de alarma cruzó sus ojos, tan rápido que habría sido imperceptible para alguien que no estuviera atento. Eduardo Montero, el hombre de la tumba, ¿por qué sería relevante? Rosa, una mujer menuda pero de presencia imponente, observó a Martín con una mirada penetrante que parecía leer más allá de sus palabras. Eduardo era un buen hombre, Martín, uno de los mejores criadores de caballos de la región. Sus animales eran especiales, tenían algo que otros no poseían, una conexión, una inteligencia poco común. Interesante historia, pero no veo qué tiene que ver con mi yegua, respondió Martín, su incomodidad cada vez más evidente. Antonio decidió que era momento de intervenir. Salió de su escondite y se acercó al grupo con pasos firmes. «Buenos días a todos. Martín, qué sorpresa verte tan temprano». Martín se tensó visiblemente al ver al guardián,
como si temiera que hubiera sido descubierto en su extraño comportamiento de minutos antes. Antonio, sí, quería comprobar el estado de Estrella antes de traer ayuda para llevármela. Entiendo, respondió Antonio, manteniendo un tono neutral. Pero me temo que tu yegua sigue en la misma situación. No se ha movido de esa tumba en toda la noche. Los cuatro se dirigieron hacia donde se encontraba Estrella, que permanecía en la misma posición, aunque parecía más inquieta que el día anterior. Su respiración era más agitada y de vez en cuando movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera incómoda. «Creo que el parto está cerca», observó Elena, acercándose para examinar mejor al animal. «No es seguro moverla ahora. Podría desencadenar complicaciones». Martín frunció el ceño, visiblemente contrariado. «No puede dar a luz aquí, en un cementerio. No es natural». «Lo que no es natural es su comportamiento», intervino Rosa, acercándose a la tumba y limpiando con sus dedos arrugados el musgo que cubría parte de la inscripción. Eduardo amaba a sus caballos más que a nada en el mundo. Dedicó su vida a ellos. Y cuando los perdió, se quitó la vida, completó Antonio, observando atentamente la reacción de Martín. El ganadero palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Una historia trágica, sin duda, pero insisto, no veo la conexión con mi yegua. Rosa se giró hacia él, sus ojos cargados de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Quizás tu yegua sí la ve, Martín Lobo. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos, y a veces los secretos enterrados encuentran formas inesperadas de salir a la luz. Las palabras de Rosa quedaron suspendidas en el aire, como un presagio que nadie se atrevía a interpretar. Martín, visiblemente incómodo, se alejó un par de pasos de la tumba, como si la proximidad a aquel lugar lo quemara. «Esto es absurdo», murmuró, pasándose una mano por el rostro en un gesto que delataba su nerviosismo. «Es solo una yegua desorientada que por alguna razón ha decidido quedarse aquí. No hay ningún misterio que resolver». Elena, que seguía examinando a Estrella, negó con la cabeza. «Los animales no actúan sin razón, Martín, especialmente no los caballos. Son criaturas de hábitos y patrones. Este comportamiento es excepcional». Rosa se acercó lentamente a la yegua, extendiendo una mano arrugada hacia ella con un gesto de infinita ternura. Estrella, que hasta entonces había rechazado el contacto de todos excepto Elena, permitió que la anciana acariciara su hocico. «Eres una belleza, ¿verdad?», susurró Rosa, «y tienes tus propios secretos». Sus ojos, empañados por la edad pero aún penetrantes, se desviaron hacia Martín. «¿Sabes, Lobo? Eduardo tenía una yegua muy especial, la llamaba Luna. Era su orgullo, su alegría. Decía que tenía sangre de los caballos árabes más puros, traídos a estas tierras hace siglos. Cuando perdió su finca, lo que más le dolió fue perder a Luna y a su descendencia». «Una historia conmovedora», respondió Martín con tono seco. «Pero insisto, no veo la relevancia». Rosa continuó como si no lo hubiera escuchado. «Lo curioso es que Luna tenía una marca muy particular en su frente, una mancha blanca con forma de estrella. De ahí que su último potro, nacido poco antes de la tragedia, fuera bautizado como Estrella del Alba». Antonio, que había estado observando en silencio, se acercó para examinar mejor a la yegua. En efecto, en su frente destacaba una mancha blanca perfectamente definida con forma de estrella, apenas visible bajo el flequillo de su crin. «Martín», preguntó con voz pausada, «¿cómo llamaste a tu yegua?» «Estrella», respondió el ganadero, su voz ahora apenas un susurro. «Pero es pura coincidencia. Muchos caballos tienen marcas así y reciben nombres similares». Rosa negó lentamente con la cabeza. «Lo que muchos no saben es que la línea de Luna era especial.
Eduardo solía decir que sus caballos tenían memoria ancestral, que recordaban cosas que iban más allá de su propia experiencia. Decía que podían sentir las injusticias, que nunca olvidaban a quienes les habían hecho daño o a quienes los habían amado. Un silencio espeso cayó sobre el grupo. Solo el suave relincho de Estrella rompía la quietud del amanecer en el cementerio. La yegua parecía cada vez más inquieta, cambiando su peso de una pata a otra y respirando con mayor dificultad. «Elena», dijo Antonio señalando hacia el animal, «creo que está comenzando». La veterinaria se acercó rápidamente a Estrella, examinándola con movimientos precisos y profesionales. «Tienes razón. El parto ha comenzado. Necesitamos prepararnos». Martín dio un paso atrás, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Esto no puede estar pasando. No aquí, no ahora. No hay tiempo para trasladarla», respondió Elena con firmeza. «El potro viene en camino y mover a Estrella ahora sería peligroso para ambos. Antonio, necesito agua limpia y todas las mantas que puedas encontrar. Rosa, quédate con ella. Parece calmarse con tu presencia». Mientras Antonio se apresuraba hacia su oficina y Elena preparaba lo necesario para asistir el parto, Rosa se quedó junto a Estrella, susurrándole palabras de aliento. Martín, por su parte, se alejó hasta un árbol cercano, donde se sentó con la cabeza entre las manos, como si un peso invisible lo aplastara. El tiempo parecía haberse detenido en el viejo cementerio. Los minutos se estiraban como horas, mientras Estrella luchaba por traer nueva vida en aquel lugar de muerte y recuerdos. Elena trabajaba con concentración absoluta, guiando al animal en cada etapa del proceso, sus manos expertas preparadas para intervenir si fuera necesario. Antonio regresó con lo solicitado y se unió a Rosa, quien no se había movido del lado de la yegua. «¿Crees realmente que hay una conexión?», susurró el guardián a la anciana. «Entre esta yegua y los caballos de Eduardo, quiero decir». Rosa no apartó la mirada de Estrella cuando respondió: «He vivido lo suficiente para saber que hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica, Antonio. Líneas que conectan el pasado y el presente de formas que desafían nuestra comprensión». En ese momento, Estrella emitió un relincho más fuerte, casi un grito, y su cuerpo se tensó en un esfuerzo supremo. Elena, con movimientos precisos, ayudó en el proceso mientras murmuraba palabras de aliento. «Ya viene, ya viene. Aguanta un poco más, Estrella». El sol, que había comenzado a elevarse sobre el horizonte, iluminó el cementerio con una luz dorada que transformaba las viejas lápidas en monumentos resplandecientes. Como si respondiera a esa señal luminosa, Estrella dio un último empujón y el potro comenzó a emerger. «¡Está saliendo!», exclamó Elena, su voz mezclando el profesionalismo con una emoción genuina. «Un poco más, Estrella, un poco más». Con un último esfuerzo, la yegua trajo al mundo a su cría. El pequeño potro, cubierto aún por la placenta, quedó tendido sobre el suelo del cementerio, justo frente a la tumba de Eduardo Montero. Elena se apresuró a limpiarlo, retirando las membranas de su hocico para asegurarse de que pudiera respirar. «Es un macho», anunció, mientras continuaba con las atenciones necesarias, «y parece fuerte y saludable». Estrella, agotada pero alerta, giró su cuello para observar a su cría. Con un instinto tan antiguo como la vida misma, comenzó a limpiar al potro con su lengua, estimulándolo a moverse, a respirar, a vivir. Los presentes observaban la escena con una mezcla de asombro y reverencia. El nacimiento, ese milagro cotidiano y a la vez extraordinario, parecía aún más impresionante en aquel lugar donde la muerte tenía su dominio. «Miren», dijo Rosa de repente, señalando al potro que comenzaba a intentar ponerse en pie con piernas temblorosas.
Su marca. Todos dirigieron su mirada hacia donde señalaba la anciana. En la frente del recién nacido, perfectamente visible ahora que el pelaje estaba seco, se dibujaba una mancha blanca, pero no era una simple estrella como la de su madre. Esta tenía una forma diferente, más compleja. Parece una llave, murmuró Antonio, entrecerrando los ojos para distinguir mejor la marca. Rosa asintió, su expresión una mezcla de asombro y confirmación, como si hubiera estado esperando exactamente ese signo. La llave que abre las puertas del pasado, susurró, más para sí misma que para los demás. Martín, que se había acercado silenciosamente, contemplaba al potro con una expresión indescifrable. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente quebrada. Esto no tiene sentido. Es solo una coincidencia, una mancha de nacimiento sin significado. Pero su tono traicionaba sus palabras. Había un miedo en su voz, un temor ancestral que no podía ocultar, como si supiera, en lo más profundo de su ser, que estaba presenciando algo que iba más allá de lo racional, algo que amenazaba con desenterrar secretos largamente sepultados. Las coincidencias son el lenguaje que usa el destino cuando quiere pasar desapercibido, respondió Rosa, sus ojos nunca abandonando al potro, que ahora lograba mantenerse en pie por primera vez, sus piernas aún inseguras pero cada vez más firmes. Y creo que este pequeño tiene mucho que decirnos sobre el pasado. ¿No es así, Martín Lobo? El silencio que siguió a las palabras de Rosa fue tan denso que casi podía palparse. Martín, cuyo rostro había adquirido una palidez enfermiza, dio un paso atrás como si las palabras de la anciana lo hubieran golpeado físicamente. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero el temblor en su voz contradecía sus palabras. El recién nacido potro, ajeno a la tensión que lo rodeaba, daba sus primeros pasos tambaleantes alrededor de su madre, quien lo observaba con un orgullo instintivo que solo las madres poseen. Su pequeño cuerpo, de un marrón oscuro similar al de Estrella, brillaba bajo el sol de la mañana, y la marca blanca en forma de llave en su frente parecía casi luminosa contra su pelaje. «Es extraordinario», comentó Elena, quien había terminado de asegurarse de que tanto la madre como la cría estuvieran en buen estado. Normalmente los potros recién nacidos tardan más en ponerse de pie. Este parece especialmente vigoroso. Antonio, que hasta entonces había observado la escena en silencio, se acercó a la tumba de Eduardo Montero. Con dedos cuidadosos, limpió más a fondo la inscripción, revelando palabras adicionales que el tiempo y el musgo habían ocultado parcialmente. «Que tus caballos cabalguen libres donde la justicia prevalece». «Justicia», repitió el guardián, mirando significativamente a Martín. «Una palabra poderosa, ¿no crees?» Martín no respondió. Su mirada estaba fija en el potro, que ahora se movía con una seguridad impropia de su edad. Había algo en sus ojos, un miedo primitivo que no podía ocultar, como si estuviera viendo un fantasma materializado ante él. Rosa, que había permanecido sentada junto a Estrella, se levantó con dificultad, sus rodillas protestando por el esfuerzo. Cuando habló, su voz tenía la cadencia de quien comienza a contar una historia antigua, una que ha guardado por demasiado tiempo. Eduardo Montero no era solo un criador de caballos, comenzó, mientras todos, incluso Martín, parecían pendientes de cada una de sus palabras. Era un hombre que entendía a los animales de una manera que pocos logran. Hablaba con ellos no solo con palabras, sino con el alma, y ellos le respondían con una lealtad que iba más allá de lo común. La anciana caminó lentamente hacia la tumba, colocando una mano arrugada sobre la lápida en un gesto casi reverencial. Su finca, Las Encinas, era pequeña pero próspera. Tenía apenas una docena de caballos, pero cada uno era especial, particularmente Luna, su yegua principal,
y su descendencia. Eduardo decía que había algo en su sangre, algo antiguo y sabio. Mientras Rosa hablaba, el potro se había acercado a la tumba, su curiosidad innata guiándolo a explorar su entorno. Con un movimiento que dejó a todos sorprendidos, el recién nacido apoyó su pequeña cabeza contra la lápida, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. En el verano de 1985, Eduardo comenzó a recibir ofertas por sus caballos, continuó Rosa, ofertas sustanciosas que rechazó una tras otra. No era el dinero lo que le importaba, sino el bienestar de sus animales. Sabía que muchos de los interesados no compartían su filosofía sobre el trato a los caballos. La mirada de Rosa se desvió hacia Martín, quien ahora parecía estar conteniendo la respiración. Entre esos interesados estaba un joven ambicioso, recién llegado al pueblo, hambriento de éxito y dispuesto a todo para conseguirlo. «Rosa, por favor», interrumpió Martín, su voz apenas un susurro roto. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «El pasado nunca nos abandona, Martín», respondió la anciana con firmeza. «Solo espera el momento adecuado para manifestarse, y parece que ese momento ha llegado». Como si confirmara sus palabras, el potro emitió un relincho agudo y, para asombro de todos, comenzó a rascar el suelo frente a la tumba con una de sus patas delanteras. El gesto, tan deliberado como insólito en un animal de minutos de vida, hizo que todos contuvieran la respiración. «¿Qué está haciendo?», preguntó Elena, su formación científica luchando contra lo que sus ojos veían. «Está buscando algo», respondió Rosa simplemente. «Algo que fue enterrado hace mucho tiempo». Antonio se agachó junto al potro, observando con curiosidad el punto exacto donde el animal rascaba. La tierra, suelta y húmeda por las recientes lluvias, cedía fácilmente. Con un gesto de decisión, el guardián comenzó a excavar con sus propias manos. «Antonio, ¿qué haces?», preguntó Elena desconcierta. «Siguiendo mi instinto», respondió el guardián sin detenerse. «O quizás siguiendo el instinto de nuestro pequeño amigo aquí presente». Martín dio otro paso atrás, como si quisiera huir, pero sus piernas no le respondieran. «Esto es una locura. No pueden estar excavando en un cementerio. Es profanación». «No estamos tocando la tumba», aclaró Antonio. «Solo este punto justo frente a ella. Y no creo que a Eduardo le importe, ¿verdad, Rosa?». La anciana negó con la cabeza, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios arrugados. «Eduardo estaría complacido, creo yo». Tras unos minutos de esfuerzo, los dedos de Antonio tocaron algo que no era tierra. Con cuidado, extrajo una caja metálica, pequeña pero pesada, corroída por el tiempo pero aún intacta. El silencio en el cementerio era total, solo interrumpido por el ocasional relincho de Estrella, que observaba la escena con una atención casi humana. «Una caja sellada», murmuró Antonio, sosteniéndola en sus manos, dudando si debía abrirla o no. «Ábrela», dijo Rosa con autoridad. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Con dedos temblorosos por la emoción, Antonio manipuló el viejo cierre de la caja. El óxido dificultaba la tarea, pero finalmente el mecanismo cedió con un chasquido metálico. Dentro, protegidos por un paño desgastado, encontró un fajo de documentos amarillentos y una llave antigua, similar en forma a la marca en la frente del potro. «Parece que nuestro pequeño amigo sabía exactamente lo que buscaba», comentó Elena, la incredulidad cediendo paso a una especie de asombro reverencial. Antonio extendió los documentos con cuidado. Eran escrituras de propiedad, contratos, cartas manuscritas. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras leía fragmentos del contenido. «Son documentos legales, de la finca Las Encinas, y hay una declaración firmada por Eduardo Montero».
Martín, que había permanecido inmóvil como una estatua, de repente pareció reaccionar. Con un movimiento desesperado, intentó arrebatar los documentos de las manos de Antonio. «Dámelos, no tienes derecho a leer eso». Antonio se apartó con agilidad, manteniendo los documentos fuera del alcance de Martín. «¿Por qué tanto interés, Lobo? ¿Qué hay en estos papeles que tanto te asusta?» «Son mentiras», escupió Martín, el miedo en su voz mezclándose con rabia. «Fabricaciones de un hombre desesperado y desequilibrado no significan nada». Rosa dio un paso adelante, su figura menuda pero imponente interponiéndose entre Martín y Antonio. «Si son mentiras, no tienes nada que temer, ¿verdad? Dejemos que Antonio lea lo que Eduardo quiso preservar. Dejemos que la verdad hable por sí misma». Martín retrocedió, derrotado, su rostro una máscara de emociones contradictorias. El potro, como si entendiera la gravedad del momento, se había colocado junto a Rosa, sus ojos oscuros fijos en Martín, con una intensidad perturbadora. «Procede, Antonio», dijo Rosa, su voz suave pero firme. «Lee lo que Eduardo dejó para la posteridad. Lee lo que ha estado esperando 40 años para ser descubierto». Antonio desplegó cuidadosamente los documentos, el papel amarillento crujiendo bajo sus dedos. Sus ojos recorrían las líneas escritas con una caligrafía firme pero apresurada, como si quien las hubiera redactado temiera no tener tiempo suficiente para plasmar sus pensamientos. «Es una declaración jurada», comenzó Antonio, su voz adquiriendo la solemnidad de quien revela secretos largamente guardados. «Fechada el 15 de agosto de 1985, un día antes de la muerte de Eduardo Montero». Martín había retrocedido hasta apoyarse en una lápida cercana, su rostro una máscara de tensión y miedo. Elena observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto, mientras Rosa permanecía impasible, como si ya conociera lo que estaba a punto de ser revelado. «Yo, Eduardo Montero», leyó Antonio, «en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de los hechos que han llevado a la pérdida de mi propiedad, las encinas y mis amados caballos, con la esperanza de que algún día se haga justicia». El guardián hizo una pausa, mirando brevemente a Martín antes de continuar. «Hace 6 meses, Martín Lobo apareció en mi finca, expresando interés en comprar mis caballos, especialmente a Luna y su descendencia. Le expliqué que no estaban en venta, pero él insistió, ofreciendo sumas cada vez mayores. Cuando comprendió que mi negativa era definitiva, su actitud cambió. «Todo tiene un precio», dijo, «y si no es dinero, encontraré otra moneda». Martín cerró los ojos, como si las palabras lo lastimaran físicamente. El potro, mientras tanto, se había acercado más a Antonio, su pequeña cabeza inclinada como si estuviera escuchando atentamente cada palabra. «En las semanas siguientes», continuó Antonio leyendo, «comencé a experimentar problemas inexplicables. Primero, mi pozo de agua apareció contaminado. Luego, el banco me notificó que había incumplido pagos de un préstamo que nunca solicité. Documentos con mi firma falsificada comenzaron a aparecer, comprometiéndome a deudas que no reconocía. Mis protestas fueron ignoradas, las evidencias de fraude desestimadas». Rosa asintió lentamente como confirmando cada palabra. «Recuerdo esa época», intervino, su voz cargada de tristeza. «Eduardo vino a mí, desesperado. Intentó buscar ayuda legal, pero en aquellos tiempos, en un pueblo pequeño como este, era difícil enfrentarse a alguien con las conexiones adecuadas». Antonio siguió leyendo. «Lo más doloroso fue ver cómo mis caballos se enfermaban uno tras otro. El veterinario no encontraba causas naturales, pero no podía probar envenenamiento. Luna, mi yegua más preciada, fue la única que resistió, junto con su último potro, Estrella del Alba.
Sospecho que Martín Lobo está detrás de todo esto, utilizando métodos que no puedo probar para forzarme a vender o, como finalmente ha sucedido, a perderlo todo en una subasta judicial manipulada. El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que casi podía tocarse. Martín había empalidecido aún más, si eso era posible, y su respiración se había vuelto entrecortada y superficial. «Hay más», dijo Antonio, pasando a otro documento. «Son registros bancarios, notas manuscritas, incluso un testimonio firmado por un empleado del banco confesando que fue presionado para falsificar documentos». Eduardo lo recopiló todo, pero nadie lo escuchó, completó Rosa, una lágrima deslizándose por su mejilla arrugada. Para cuando reunió todas las pruebas, ya era demasiado tarde. Había perdido todo legalmente, aunque de forma fraudulenta. La desesperación pudo con él. El potro, en un gesto que parecía desafiar toda lógica natural, se acercó a Rosa y apoyó su cabeza contra el brazo de la anciana, como si quisiera consolarla. Estrella, que había permanecido cerca, vigilante, emitió un suave relincho. «Es mentira». La voz de Martín rompió el silencio, aunque sonaba débil, desprovista de la convicción necesaria. Eduardo estaba desequilibrado, inventó historias, falsificó esos documentos para incriminarme. Yo compré esa propiedad legalmente. Rosa se irguió, su figura menuda de repente imponente. ¿Y también compraste legalmente a Luna y sus crías, Martín? Las mismas que luego vendiste a tratantes sin escrúpulos, separándolas a pesar de saber lo que significaban para Eduardo. «Los negocios son negocios», respondió Martín, un destello de su antigua arrogancia asomando brevemente. Eduardo era un soñador, un hombre que vivía en un mundo de fantasía donde los caballos eran más importantes que el progreso. «El progreso», repitió Rosa con amargura. «¿Así llamas a lo que hiciste?» Eduardo no era el único que sabía la verdad, Martín. Yo también lo sabía. Vi cómo comprabas voluntades, cómo manipulabas a las personas, pero era joven y tenía miedo de tu influencia. «¿Y por qué no hablaste después?», preguntó Elena, que había seguido la conversación con creciente indignación. «Porque no tenía pruebas», respondió Rosa. «Solo mis sospechas y lo que Eduardo me había confiado. Y después de su muerte, Martín se convirtió en un hombre poderoso en el pueblo. Nadie se atrevía a desafiarlo». Antonio alzó los documentos. «Pero ahora tenemos esto. Pruebas concretas de fraude, de manipulación, de una conspiración deliberada para arruinar a Eduardo Montero y apoderarse de lo que más amaba». Martín dio un paso al frente, su rostro transformado por una mezcla de miedo y furia. «Son papeles viejos, acusaciones sin fundamento. Han pasado 40 años. Cualquier delito estaría prescrito. No pueden hacer nada con eso». «Quizás no legalmente», concedió Antonio, «pero la verdad tiene su propio poder, Martín, y ahora todos sabrán quién eres realmente». Como si quisiera enfatizar estas palabras, el potro se acercó a Martín, sus ojos oscuros fijos en él con una intensidad inquietante. Por un momento pareció que el tiempo se detenía. El animal, de apenas 1 hora de vida, mostraba una presencia y seguridad sobrenaturales. «Es imposible», murmuró Martín, retrocediendo ante la mirada del potro. «Es solo un animal recién nacido. No puede saber». «Hay cosas que no podemos explicar», dijo Elena, su escepticismo inicial cediendo ante lo que presenciaba. «He dedicado mi vida a los animales y nunca he visto a un potro comportarse así, con esta intencionalidad». Rosa se acercó al potro y acarició suavemente su crin. «Eduardo siempre decía que sus caballos eran especiales, que tenían una sabiduría antigua en su sangre. Parece que tenía razón». Martín, acorralado tanto por las evidencias como por la presencia acusadora del potro, pareció derrumbarse,
Sus hombros cayeron y su rostro adquirió una expresión de derrota que envejeció sus facciones en cuestión de segundos. «Yo no quería que muriera», susurró, su voz quebrada. «Solo quería sus caballos, su tierra. Era ambicioso, sí, pero no un asesino. Cuando supe que se había quitado la vida, yo... Tú seguiste adelante», completó Rosa con dureza. «Construiste tu fortuna sobre su tragedia. Te apropiaste de sus caballos, los vendiste al mejor postor sin importarte su bienestar. Todo lo que Eduardo más temía». En ese momento, Estrella se acercó a su cría, y con un movimiento que pareció casi coreografiado, ambos animales se colocaron frente a la tumba de Eduardo, como guardianes de su memoria y su legado. «Hay algo más en la caja», dijo Antonio, extrayendo un sobre sellado que había pasado desapercibido inicialmente. Con cuidado, lo abrió y leyó su contenido en silencio, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Qué es?», preguntó Elena, intrigada por su reacción. Antonio miró a Martín, luego a Rosa y finalmente a los dos caballos que permanecían inmóviles frente a la tumba. Cuando habló, su voz tenía un tono de asombro reverencial. «Es un testamento», dijo. «El verdadero testamento de Eduardo Montero. Uno que nunca fue presentado oficialmente porque desapareció misteriosamente tras su muerte. Y contiene una cláusula muy específica sobre su linaje de caballos, especialmente sobre Luna y sus descendientes». El cementerio quedó en silencio mientras Antonio desplegaba el testamento, el papel crujiendo bajo sus dedos temblorosos. La niebla matutina se había disipado por completo, y ahora el sol bañaba las viejas lápidas con una luz que parecía casi deliberada, como si la naturaleza misma quisiera iluminar este momento de revelación. «El testamento está fechado 2 semanas antes de su muerte», comenzó Antonio. «Está debidamente firmado y notariado, aunque nunca se presentó oficialmente. Según este documento, Eduardo dejaba su propiedad a su sobrina, Isabel Montero, con una condición muy específica». El guardián hizo una pausa, sus ojos buscando los de Rosa. «Dice aquí que si Isabel no reclamaba la propiedad en un plazo de 5 años, o si algo le sucedía a ella, todos sus bienes deberían convertirse en una fundación dedicada al cuidado y protección de caballos maltratados o abandonados». Rosa asintió, una sonrisa triste dibujándose en su rostro arrugado. Isabel murió en un accidente de tráfico 3 meses después de Eduardo. Nunca supo del testamento, nunca pudo reclamar nada. «Hay más», continuó Antonio, su voz adquiriendo un tono de asombro a medida que leía. «Eduardo incluye una cláusula especial sobre Luna y su descendencia. Escribe: mi yegua Luna y sus descendientes nunca deberán ser vendidos ni separados. Su linaje es especial, portador de una memoria que trasciende el tiempo. Si algún día un descendiente de Luna regresa a las encinas, será señal de que ha llegado el momento de que la verdad prevalezca y la justicia se restaure». Martín, que había escuchado cada palabra con creciente terror, soltó una risa forzada. «Memoria que trasciende el tiempo, justicia que se restaura. Eduardo siempre fue un soñador, un fantasioso. Eso no tiene validez legal. Ningún tribunal aceptaría un testamento basado en supersticiones». «Quizás no», concedió Antonio, «pero tú y yo sabemos que hay algo más aquí, Martín, algo que va más allá de lo legal, de lo racional». Como para confirmar sus palabras, el potro se acercó a la caja metálica donde Antonio había guardado los documentos y con un gesto sorprendentemente preciso, empujó la llave antigua con su hocico, haciéndola caer sobre la hierba. Elena, que había observado todo con creciente asombro, se agachó para recoger la llave. Era una pieza pesada, de hierro forjado, con un diseño intrincado en el mango que, efectivamente, replicaba con exactitud la marca en la frente del potro.
Es la llave de la puerta principal de las encinas, dijo Rosa, su voz cargada de reconocimiento. Eduardo la mandó forjar especialmente cuando construyó la casa. Decía que era un símbolo de su legado, de la continuidad de su trabajo. Una llave no prueba nada, insistió Martín, aunque su voz había perdido toda convicción. Esto es absurdo. No pueden creer realmente que este potro, nacido de una yegua que compré hace unos meses, tenga alguna conexión con caballos que existieron hace 4 décadas. Rosa se acercó a Estrella y acarició suavemente su cuello. ¿Recuerdas exactamente dónde compraste a Estrella, Martín? ¿O a quién? Martín pareció desconcertado por la pregunta. Ya lo dije, a un tratante ambulante. Pasaba por la zona con algunos animales en venta. ¿Y no te pareció extraño que una yegua de tal calidad estuviera siendo vendida por un tratante ambulante?, insistió Rosa. ¿No sentiste curiosidad por su linaje, por su origen? El ganadero desvió la mirada, claramente incómodo. Los negocios son negocios. Vi una buena yegua a un buen precio y la compré. Eso es todo. ¿Y si te dijera, continuó Rosa, su voz adquiriendo un tono casi melodioso, como quien revela el desenlace de un cuento, que Luna nunca fue vendida como el resto de los caballos de Eduardo? Que algunos en el pueblo, aquellos que amábamos a Eduardo y respetábamos su trabajo, nos aseguramos de que ella y su potro, Estrella del Alba, fueran llevados lejos, a una granja donde estarían seguros? Los ojos de Martín se abrieron con sorpresa y confusión. Eso es imposible. Yo mismo supervisé la venta de todos los caballos de las encinas después de adquirir la propiedad. Todos excepto 2, precisó Rosa. Luna y su potro desaparecieron la noche antes de la subasta. Un misterio que nunca pudiste resolver, ¿verdad, Martín? El ganadero palideció visiblemente, recordando claramente aquel incidente que había manchado su victoria. Pensé que habían muerto, o que alguien los había robado. Busqué durante semanas, ofrecí recompensas, y nunca los encontraste, completó Rosa, porque estaban protegidos, ocultos por aquellos que conocíamos su verdadero valor. Luna vivió una vida larga y tranquila, Martín, y su descendencia continuó, generación tras generación, preservando esa memoria que trasciende el tiempo de la que hablaba Eduardo. Elena, que había estado conectando los puntos en su mente, miró a Estrella con nuevos ojos. ¿Estás diciendo que Estrella es una descendiente directa de Luna?, confirmó Rosa. Quizá su bisnieta o tataranieta. Y este pequeño, señaló al potro, que se había acercado nuevamente a la tumba de Eduardo, es la continuación de ese linaje especial. La revelación cayó sobre el grupo como una ola, transformando lo que ya era extraordinario en algo casi mítico. El potro, como consciente de su importancia en esta historia, se mantenía firme junto a la tumba, sus ojos oscuros alternando entre Martín y los documentos que Antonio sostenía. Pero eso no explica por qué Estrella vino hasta aquí, hasta esta tumba específica, señaló Elena, su mente científica aún buscando respuestas lógicas. Eduardo siempre decía que sus caballos podían sentir cosas que los humanos no, respondió Rosa, que tenían una conexión con la tierra, con el pasado, con las almas de quienes los habían amado. Quizás Estrella, al estar a punto de dar a luz, sintió la necesidad de buscar un lugar sagrado, un lugar donde su cría estuviera protegida por algo más que simples muros. La tumba de quien salvó a su antepasada, murmuró Antonio, comprendiendo. Y quien juró que algún día se haría justicia, añadió Rosa, su mirada fija en Martín. El ganadero, atrapado en una red de revelaciones que desafiaban toda lógica convencional, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su arrogancia inicial se había desvanecido por completo, reemplazada por una mezcla de miedo y resignación.
¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Han pasado 40 años. No pueden probar nada legalmente y estas historias de caballos con memoria ancestral no significarán nada para un juez. Rosa dio un paso hacia él, su figura pequeña pero imponente. No buscamos castigo legal, Martín. La ley humana tiene sus límites, como bien sabes. Lo que buscamos es justicia de otro tipo, una que honre la memoria de Eduardo y restaure lo que él más valoraba. Las encinas, murmuró Martín, comprendiendo por fin. Quieren las encinas. No para nosotros, aclaró Antonio, sino para cumplir el deseo de Eduardo, convertirla en un santuario para caballos maltratados y abandonados, un lugar donde el espíritu de lo que él construyó pueda continuar. Es mi propiedad, protestó Martín, aunque sin convicción. La he tenido durante décadas. He construido mi vida allí. Una vida basada en el sufrimiento de otro, respondió Rosa sin clemencia. Una vida cimentada en mentiras y manipulación. Y ahora, Martín Lobo, ha llegado el momento de saldar esa deuda. El silencio que siguió a las palabras de Rosa fue pesado, cargado de décadas de secretos y remordimientos. Martín Lobo, un hombre que había construido su fortuna y reputación sobre cimientos de engaño, parecía haberse reducido a una sombra de sí mismo en cuestión de horas. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, estaban ahora encorvados bajo el peso invisible de la verdad revelada. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. No pueden esperar que simplemente entregue todo lo que he construido durante 40 años. Lo que has construido, repitió Rosa con un tono que mezclaba tristeza e indignación. Lo edificaste sobre el sufrimiento de Eduardo. Cada piedra de tu mansión, cada hectárea de tus tierras, cada premio que tus caballos han ganado, todo tiene su origen en lo que le arrebataste injustamente. El potro, que había permanecido cerca de la tumba, se acercó lentamente a Martín. No había agresividad en su movimiento, sino una especie de curiosidad solemne. Sus ojos oscuros y profundos parecían contener una sabiduría que desafiaba su juventud. Martín retrocedió instintivamente, pero el pequeño animal continuó acercándose hasta quedar a centímetros de él. «Es extraordinario», murmuró Elena observando la escena. «Nunca he visto un comportamiento así en un potro recién nacido. Es como si supiera exactamente quién es Martín y qué ha hecho», completó Antonio, fascinado por la escena. Para sorpresa de todos, el potro extendió su cabeza y tocó suavemente el pecho de Martín, justo a la altura del corazón. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el ganadero sintiera algo que no había experimentado en décadas, un remordimiento genuino, profundo, que surgía desde lo más hondo de su ser. «Eduardo», susurró Martín, su voz quebrada por una emoción que no podía controlar. Siempre dijo que había algo especial en sus caballos, algo que iba más allá de lo físico. Nunca le creí. Pensé que eran fantasías, supersticiones. Y sin embargo, intervino Rosa, aquí estás, frente a la evidencia de que tenía razón. El linaje de Luna ha preservado no solo características físicas, sino algo más profundo. Una conexión, una memoria que trasciende generaciones. Martín se dejó caer sobre la hierba, su rostro entre las manos, como si ya no pudiera soportar el peso de sus propias acciones. «¿Qué quieren de mí?», repitió, esta vez con una voz que sonaba sinceramente derrotada. Antonio, que había estado examinando los documentos con cuidado, dio un paso adelante. «Según este testamento, Las Encinas debería convertirse en un santuario para caballos, un legado que honre la pasión de Eduardo y repare, en alguna medida, el daño causado.
Quieren que renuncie a mi propiedad, concluyó Martín. Queremos que hagas lo correcto, corrigió Rosa con firmeza. Por una vez en tu vida, Martín Lobo, tienes la oportunidad de redimirte, de transformar décadas de injusticia en algo bueno. El ganadero alzó la vista y por primera vez los presentes pudieron ver algo distinto en sus ojos, una vulnerabilidad que ninguno habría imaginado posible en él. ¿Y si me niego? ¿Si decido luchar legalmente? Rosa intercambió una mirada con Antonio antes de responder. Estos documentos podrían no ser suficientes para un juicio formal después de tanto tiempo, pero serían más que suficientes para destruir tu reputación. El pueblo entero sabría cómo construiste tu fortuna, cómo manipulaste, engañaste y posiblemente causaste la muerte de un hombre cuyo único pecado fue amar demasiado a sus caballos. Mientras hablaban, el cielo había comenzado a nublarse y un viento frío se levantó entre las lápidas del cementerio. Estrella, que había permanecido cerca, relinchó suavemente, como si percibiera un cambio en el ambiente. Su cría regresó junto a ella y ambos quedaron nuevamente frente a la tumba de Eduardo, sus figuras recortadas contra el cielo gris como guardianes de una memoria que se negaba a morir. «Hay algo más que deberías saber», dijo Rosa, su mirada fija en Martín. Desde la muerte de Eduardo cada año, en el aniversario, un caballo aparece misteriosamente junto a su tumba. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van después. El anterior guardián del cementerio lo mencionaba en sus registros, pero pocos le creían. Antonio asintió, confirmando la historia. Encontré esas anotaciones cuando asumí el cargo. Pensé que eran exageraciones, leyendas locales, hasta que lo vi con mis propios ojos hace 5 años. Un caballo negro, majestuoso, que permaneció inmóvil frente a esta tumba durante horas y luego desapareció tan misteriosamente como había llegado. Eduardo solía decir, continuó Rosa, que en su familia existía una antigua creencia, que aquellos que dedican su vida a cuidar y amar a los caballos nunca se separan completamente de ellos, ni siquiera en la muerte, que su espíritu sigue velando por esas nobles criaturas. Martín escuchaba, su expresión una mezcla de incredulidad y un temor casi supersticioso. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que el espíritu de Eduardo ha estado vigilando todo este tiempo? No estoy sugiriendo nada, respondió Rosa. Solo comparto lo que he visto y oído a lo largo de estas décadas. Las conclusiones son tuyas. Un trueno retumbó en la distancia y gotas de lluvia comenzaron a caer, primero lentamente y luego con mayor intensidad. El potro, sin embargo, no pareció perturbarse. Se mantuvo firme junto a la tumba, la marca en forma de llave en su frente brillando de manera extraña bajo la luz difusa que se filtraba entre las nubes. Elena se acercó a los caballos, preocupada por su bienestar bajo la lluvia. Deberíamos buscarles refugio, sugirió, pero cuando intentó guiar a Estrella, la yegua se negó a moverse. No irán a ninguna parte, dijo Rosa con certeza, no hasta que se complete lo que vinieron a hacer. La lluvia arreciaba, empapando a todos los presentes, pero nadie hizo amago de marcharse. Había algo en aquel momento, en aquella conjunción de circunstancias, que trascendía las incomodidades físicas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si pasado y presente se entrelazaran en una danza invisible pero palpable. Martín, empapado y derrotado, finalmente se puso de pie. Con pasos vacilantes se acercó a la tumba de Eduardo, quedando frente al potro y su madre. Durante un largo momento no dijo nada, solo observó la lápida, leyendo una y otra vez el nombre del hombre cuya vida había destruido. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Lo siento, Eduardo. Nunca pensé que terminaría así». Como respondiendo a sus palabras, el potro se acercó nuevamente a él, esta vez colocándose a su lado,
su pequeño cuerpo casi tocando la pierna de Martín. No había agresividad ni acusación en el gesto, sino algo que parecía casi reconocimiento. «Haré lo correcto», continuó Martín, hablando ahora directamente a la tumba. «Las encinas volverá a ser lo que siempre debió ser. Tu sueño, Eduardo, tu legado, vivirá». Un relámpago iluminó brevemente el cementerio, y por un instante, Rosa creyó ver una figura junto a la tumba, una silueta traslúcida que parecía acariciar al potro antes de desvanecerse. Parpadeó, insegura de si había sido real o un truco de la luz y la lluvia. «¿Lo viste?», susurró a Antonio, que estaba a su lado. El guardián asintió, un escalofrío recorriéndole la espalda que nada tenía que ver con la lluvia. «Lo vi», confirmó en voz baja, «y creo que Martín también». La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que parecía haber lavado no solo el cementerio, sino también las almas de quienes se encontraban allí. Un arco iris se dibujó en el horizonte, sus colores intensos destacando contra el cielo que comenzaba a despejarse. Nadie habló durante varios minutos, como si temieran romper el hechizo que había descendido sobre aquel lugar. Martín permanecía inmóvil frente a la tumba, su rostro transformado por una mezcla de asombro y comprensión que parecía haber suavizado las duras líneas que años de ambición y remordimiento habían tallado en él. Sus ropas empapadas se adherían a su cuerpo, pero no parecía notarlo. «Lo vi», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «Lo vi, Rosa, tan claramente como te veo a ti ahora. Eduardo estaba aquí, justo aquí, y me sonrió, no con rencor, sino con paz». Rosa asintió, lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro arrugado. «Lo sé, Martín, lo vi también. Algunos lazos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos». Elena, que se había mantenido ligeramente apartada durante el extraño fenómeno, se acercó ahora a Estrella y su cría, examinándolos con ojo profesional para asegurarse de que la lluvia no les hubiera afectado. Para su sorpresa, ambos animales parecían perfectamente secos, como si una protección invisible hubiera mantenido la lluvia lejos de ellos. «Esto desafía toda lógica», murmuró, pasando una mano por el lomo de Estrella. «No están mojados en absoluto». Antonio, que había estado recogiendo cuidadosamente los documentos para protegerlos de la humedad, sonrió levemente. «Creo que hoy hemos presenciado varias cosas que desafían la lógica convencional, Elena. A veces, el mundo es más misterioso y profundo de lo que nuestra ciencia puede explicar». El potro, que había permanecido extraordinariamente tranquilo durante toda la escena, de repente se animó. Con una energía que contrastaba con su previa solemnidad, comenzó a trotar alrededor de su madre, sus movimientos cada vez más seguros y fluidos. Era como si, cumplida su misión, pudiera finalmente comportarse como lo que era, un potro recién nacido, lleno de vida y curiosidad. «Parece que nuestro pequeño amigo está listo para explorar el mundo», comentó Elena, observando maravillada cómo el animal, que hacía apenas unas horas había nacido, se movía con la confianza de un caballo mucho mayor. Martín observó al potro, y por primera vez desde que había llegado al cementerio, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Es extraordinario», admitió. «En todos mis años criando caballos nunca había visto nada parecido». «Eduardo siempre decía que había algo especial en el linaje de Luna», recordó Rosa. «Una inteligencia, una conexión con lo que nos rodea que iba más allá de lo que entendemos como instinto animal. Los llamaba caballos del alma». El potro, como si hubiera escuchado y entendido sus palabras, se detuvo en su jugueteo y se acercó a Rosa, inclinando suavemente su cabeza para que la anciana pudiera acariciarlo. «Caballos del alma»,
repitió Martín pensativo. Un nombre apropiado para la fundación, ¿no creen? Los demás lo miraron con sorpresa. Era la primera vez que Martín mencionaba concretamente la transformación de las encinas en una fundación. ¿Lo dices en serio?, preguntó Antonio, escrutando el rostro del ganadero en busca de signos de engaño o reserva. Martín asintió, su expresión solemne pero decidida. Completamente. Las encinas se convertirá en lo que Eduardo siempre soñó, un santuario para caballos necesitados. La Fundación Caballos del Alma será su legado, no el mío. Rosa se acercó a Martín y en un gesto que sorprendió a todos, tomó sus manos entre las suyas. Gracias, Martín. Esta decisión no borra el pasado, pero abre la puerta a un futuro donde el bien puede florecer de las semillas del arrepentimiento. No será fácil, advirtió Martín, su mente práctica comenzando a evaluar los desafíos logísticos. Las Encinas es grande, y convertirla en un santuario funcional requerirá recursos, personas capacitadas. Yo puedo ayudar con eso, intervino Elena, su entusiasmo profesional evidentemente despertado por la idea. Conozco a varios colegas veterinarios que estarían encantados de colaborar con un proyecto así, y tengo contactos en asociaciones de protección animal que podrían proporcionar tanto asesoramiento como apoyo financiero. Y yo conozco a muchos en el pueblo que respetaban a Eduardo y estarían dispuestos a ayudar, añadió Rosa. Personas que siempre sintieron que se había cometido una injusticia, pero que, como yo, no tenían el poder para hacer nada al respecto. Antonio observaba el intercambio con una sonrisa, sintiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo importante, algo que trascendería a todos los presentes. Parece que Eduardo ha logrado reunir a las personas adecuadas, exactamente cuando era necesario, comentó. Con algo de ayuda, añadió Rosa, dirigiendo una mirada significativa a Estrella y su cría. El potro, como si entendiera que estaban hablando de él, se acercó nuevamente a la tumba de Eduardo. Con un gesto que parecía demasiado deliberado para ser coincidencia, se inclinó y tocó con su hocico la lápida, justo sobre el nombre grabado. Necesitará un nombre, dijo Elena, observando al joven animal con afecto. Llave, sugirió Antonio, señalando la marca en su frente, por la marca que lleva y por lo que ha hecho hoy, abrir las puertas a la verdad y la justicia. Llave del alba, corrigió Rosa suavemente, en honor a su ancestro, Estrella del Alba, y porque ha traído la luz de un nuevo amanecer a una historia que permaneció en sombras durante demasiado tiempo. Todos asintieron, sintiendo que el nombre capturaba perfectamente la esencia de lo que habían presenciado. Martín, especialmente, parecía encontrar un significado profundo en la elección. Llave del Alba, repitió, el primer residente oficial del santuario Las Encinas, un símbolo viviente de redención y renovación. Mientras hablaban, el sol había emergido completamente de entre las nubes, bañando el cementerio con una luz dorada que parecía transmitir una bendición silenciosa sobre sus planes. Estrella, que había permanecido cerca de la tumba todo este tiempo, finalmente dio unos pasos hacia la salida del cementerio, como indicando que estaba lista para marcharse. Parece que ya ha cumplido su propósito aquí, observó Elena, viendo cómo la yegua se detenía para mirar hacia atrás, esperando que los demás la siguieran. No solo ella, dijo Rosa, observando a Martín con una mirada evaluadora. Creo que todos hemos cumplido un propósito hoy, algunos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Martín asintió, aceptando las palabras de Rosa con una humildad que habría sido impensable en él apenas unas horas antes. Vamos, dijo, caminando hacia Estrella. Es hora de llevarlos a su nuevo hogar, a su verdadero hogar. Antes de abandonar el cementerio,
Todos se detuvieron una última vez frente a la tumba de Eduardo. No fueron necesarias palabras. Cada uno, a su manera, agradeció silenciosamente al hombre cuyo amor por sus caballos había desencadenado esta extraordinaria cadena de eventos. El potro, llave del alba, fue el último en despedirse. Con un gesto que conmovió a todos los presentes, inclinó su cabeza frente a la tumba en lo que parecía una reverencia consciente, antes de trotar para alcanzar a su madre. Mientras el pequeño grupo se alejaba por el sendero que conducía fuera del cementerio, una suave brisa agitó las ramas de los árboles, produciendo un sonido que, para oídos atentos, podría haberse confundido con un susurro de gratitud. El trayecto desde el cementerio hasta las encinas transcurrió en un silencio cargado de expectativa. Martín iba al frente, guiando al grupo por senderos que serpenteaban entre colinas suavemente onduladas. Estrella caminaba a su lado con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían, mientras que el pequeño llave del alba trotaba junto a ella, ocasionalmente aventurándose a explorar las hierbas altas que bordeaban el camino. Elena y Rosa viajaban en la camioneta de Antonio, siguiendo a una distancia prudente. Desde la ventana, la veterinaria observaba con asombro profesional cómo el potro, nacido apenas unas horas antes, se movía con una vitalidad y coordinación que desafiaba todo lo que había aprendido durante sus años de carrera. «Es como si ya hubiera estado aquí antes», comentó, viendo cómo Llave del Alba se detenía ocasionalmente para observar el paisaje con un interés que parecía ir más allá de la simple curiosidad animal. Como si reconociera el camino. Rosa asintió, sus ojos nunca abandonando a los caballos. «La memoria ancestral», murmuró. Eduardo tenía razón en tantas cosas. Tras casi una hora de camino, Las Encinas apareció ante ellos. La propiedad, que alguna vez había sido una modesta pero próspera finca dedicada a la cría y cuidado de caballos, se había transformado con los años en una hacienda imponente. Una mansión de estilo colonial se alzaba en el centro, rodeada por establos modernos, picaderos techados y amplios pastizales cercados. Todo hablaba de riqueza y éxito, pero también de una frialdad calculada que contrastaba con los recuerdos que Rosa guardaba del lugar. «Ha cambiado tanto», suspiró la anciana. En tiempos de Eduardo, Las Encinas era más pequeña, pero tenía alma. Los caballos no vivían en establos lujosos, sino en corrales abiertos. Eduardo decía que necesitaban sentir el viento y ver las estrellas para ser verdaderamente felices. Cuando llegaron a la entrada principal, una impresionante verja de hierro forjado con el nombre Las Encinas, entrelazado en el diseño, Martín se detuvo. Con una mirada indescifrable, extrajo de su bolsillo la llave antigua que habían encontrado en la caja junto a la tumba de Eduardo. «Esta llave no debería funcionar», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Cambié todas las cerraduras hace décadas, y sin embargo, cuando la insertó en el viejo candado que aseguraba la verja, la llave giró con una suavidad sorprendente, como si el mecanismo hubiera estado esperando exactamente ese momento para cumplir su propósito. La puerta se abrió sin un chirrido, invitándolos a entrar. Estrella fue la primera en cruzar el umbral, su paso decidido y confiado. Apenas puso sus cascos en el camino de tierra que conducía hacia la casa principal, la yegua alzó la cabeza y emitió un relincho largo y claro que resonó por toda la propiedad. Era un sonido que mezclaba alegría y proclamación, como si estuviera anunciando su regreso a un lugar que le pertenecía por derecho. Llave del Alba la siguió, su pequeño cuerpo vibrando con una energía que parecía aumentar con cada paso que daba en aquella tierra. Para asombro de todos, el potro comenzó a galopar en círculos cada vez más amplios, sus movimientos fluidos y precisos, completamente impropios de un animal que había nacido ese mismo día.
Es como si estuviera celebrando, observó Elena, maravillada, como si supiera que ha llegado a casa. Varios trabajadores de la finca, atraídos por el inusual relincho y la repentina aparición de su patrón con visitantes inesperados, comenzaron a acercarse. Sus expresiones de sorpresa al ver a Martín acompañado de personas que claramente no pertenecían a su círculo habitual, solo aumentaron cuando notaron al pequeño potro galopando libremente por los terrenos. «Señor Lobo», saludó uno de ellos, un hombre de mediana edad que parecía ser el capataz. «No lo esperábamos hoy, y veo que ha traído visitantes». Martín asintió, su habitual expresión autoritaria reemplazada por algo más suave, más reflexivo. «Sí, Manuel, estos son Rosa Martínez, Antonio Vega y la doctora Elena Soto. Y ellos», señaló hacia Estrella y Llave del Alba, «son los nuevos residentes de honor de las Encinas». El capataz parpadeó, claramente confundido por la declaración y por el comportamiento inusual de su patrón. «Residentes de honor, no entiendo, señor. Habrá muchos cambios en las Encinas, Manuel», respondió Martín, su voz firme pero amable. «Cambios importantes, pero todos para mejor, te lo aseguro». Mientras Martín explicaba brevemente la situación a su desconcertado capataz, Rosa se había apartado del grupo, caminando lentamente por los terrenos. Sus ojos ancianos recorrían cada detalle, comparando lo que veía con los recuerdos que guardaba de décadas atrás. Aunque la estructura física había cambiado considerablemente, algo en la esencia del lugar permanecía inalterado. Quizás era la calidad de la luz que se filtraba entre los viejos robles, o el murmullo del pequeño arroyo que bordeaba la propiedad, o simplemente la energía que parecía emanar de la tierra misma. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó Antonio, que se había acercado silenciosamente a su lado. Rosa asintió, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Eduardo está aquí», respondió simplemente. «No como un fantasma, no como algo que deba temerse, sino como una presencia, una bendición». Como si quisiera confirmar sus palabras, una suave brisa se levantó de repente, agitando las hojas de los árboles y trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y hierba fresca. Era un olor que Rosa recordaba vívidamente de sus visitas a las Encinas en tiempos de Eduardo, un perfume particular que siempre había asociado con él y su amor por la tierra. Llave del Alba, que había estado explorando los alrededores, repentinamente se detuvo y alzó la cabeza, sus orejas moviéndose como si escuchara algo que los demás no podían percibir. Con paso decidido, el potro se dirigió hacia un viejo roble que se alzaba solitario en medio de un pastizal. Al llegar al árbol, comenzó a rascar el suelo con su pezuña, exactamente como había hecho en el cementerio. Elena, que había estado observando al potro con interés profesional, se acercó rápidamente. «Está haciendo lo mismo que antes», llamó a los demás. «Creo que ha encontrado algo». Martín, que había terminado de hablar con Manuel, se unió al grupo que rápidamente se formó alrededor del árbol. Sin esperar indicaciones, el ganadero se arrodilló y comenzó a excavar en el punto exacto donde Llave del Alba había estado rascando. No tuvo que cavar mucho. A pocos centímetros de la superficie, sus dedos tocaron algo metálico. Con cuidado, extrajo una pequeña caja similar a la que habían encontrado en el cementerio, aunque ésta estaba mejor conservada. «Otra caja», murmuró Martín, sosteniéndola en sus manos con una mezcla de asombro y reverencia. Eduardo debió esconderla aquí antes de irse. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió la caja. En su interior, protegido por un paño de terciopelo descolorido, encontraron un viejo libro de contabilidad, varias fotografías en blanco y negro y un sobre sellado con cera que llevaba escrito un nombre: Martín Lobo. «Es para ti», dijo Rosa,
señalando el sobre. Eduardo debió saber de alguna manera que algún día regresarías aquí bajo circunstancias muy diferentes. Martín tomó el sobre con manos temblorosas, como si temiera que pudiera quemarle. Durante un largo momento, simplemente lo sostuvo, contemplando su nombre escrito con la caligrafía firme y clara que recordaba de Eduardo. «Ábrelo», instó suavemente Rosa. «Sea lo que sea, después de 40 años, es hora de que lo sepas». Con manos temblorosas, Martín rompió el sello de cera del sobre. El papel crujió suavemente al desdoblarlo, revelando una letra firme y clara que había permanecido intacta durante 4 décadas, esperando pacientemente este momento. El silencio que rodeaba al grupo era tan profundo que podía escucharse el suave relincho de Estrella y el sonido de las hojas mecidas por la brisa. «Querido Martín», comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose ligeramente. «Si estás leyendo esto, significa que ha ocurrido algo que consideré improbable pero no imposible. Has regresado a las encinas con el corazón abierto, guiado por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión humana». Martín hizo una pausa, sus ojos recorriendo las líneas siguientes en silencio antes de continuar. «No escribo estas palabras con ira ni con deseo de venganza, aunque ambos sentimientos han habitado en mí desde que comprendí lo que estabas haciendo. Escribo en cambio con esperanza. Esperanza de que algún día entiendas que lo que me robaste no fueron solo tierras y caballos, sino un sueño, una visión de un lugar donde estos nobles animales pudieran ser comprendidos y respetados por lo que realmente son, almas antiguas que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como silenciosos guardianes y compañeros». El viento pareció intensificarse, agitando las ramas del viejo roble bajo el cual se encontraban. Llave del Alba se había acercado a Martín y permanecía inmóvil a su lado, como escuchando atentamente las palabras escritas tanto tiempo atrás. «Mi linaje de caballos es especial, Martín. Lo supe desde que Luna llegó a mi vida y lo confirmé con cada nueva generación. Hay algo en su sangre, una sabiduría, una memoria que trasciende el tiempo y el espacio. Sé que suena a fantasía, a las supersticiones de un hombre solitario, pero es real, tan real como la tierra bajo tus pies y el cielo sobre tu cabeza». Martín continuó leyendo, su voz adquiriendo fuerza y claridad a medida que avanzaba. «He escondido a Luna y a su último potro, Estrella del Alba, en un lugar donde sé que estarán a salvo, un lugar donde su linaje podrá continuar, protegido por personas que entienden su valor verdadero. Y tengo una certeza, Martín, que va más allá de la razón. Algún día, un descendiente de Luna regresará a las encinas, no para reclamar venganza, sino para recordarte lo que es realmente importante, para ofrecerte una oportunidad de redención». Rosa y Antonio intercambiaron miradas de asombro. La precisión con la que Eduardo había previsto los eventos que acababan de presenciar era casi sobrenatural. «No te odio, Martín», continuó leyendo, su voz ahora un susurro emocionado. «La vida me ha enseñado que el odio solo destruye a quien lo alberga. En cambio, te ofrezco perdón. Un perdón que quizás no busques ahora, pero que algún día podrías necesitar desesperadamente. Y con ese perdón, te ofrezco también un desafío: convertir las encinas en el santuario que siempre soñé. Un lugar donde los caballos maltratados, abandonados o simplemente incomprendidos puedan encontrar paz y respeto». Martín tuvo que detenerse un momento, abrumado por la emoción. Cuando logró recuperar la compostura, las últimas líneas de la carta resonaron con una fuerza especial. «Si estás leyendo esto, significa que has aceptado ese desafío. Significa que, de alguna manera, has comenzado a entender lo que yo entendí hace tantos años, que estos magníficos animales son mucho más que posesiones o inversiones. Son guardianes de una sabiduría antigua,
puentes entre mundos, recordatorios vivientes de que la vida es un misterio mucho más profundo de lo que nuestra limitada perspectiva humana puede comprender. Cuida de ellos, Martín. Aprende de ellos. Y quizás, algún día, cuando nos encontremos en esa pradera infinita donde todos los espíritus cabalgan libres, podamos hacerlo como amigos, con esperanza y sin rencor. Eduardo Montero. Un silencio reverencial siguió a las últimas palabras. Incluso los trabajadores de la finca, que se habían mantenido a una distancia respetuosa, parecían conmovidos, aunque apenas podían comprender el significado completo de lo que acababan de presenciar. Martín dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y determinación. «Lo haré», dijo simplemente, su voz firme a pesar de la emoción. «Convertiré las encinas en el santuario que Eduardo soñó. Y no solo eso, sino que utilizaré mi fortuna, mis contactos y el resto de mi vida para promover el bienestar y la protección de los caballos en todas partes». Rosa, cuyas arrugas parecían haberse suavizado bajo el peso del momento, asintió con aprobación. «Eduardo estaría orgulloso», dijo suavemente. «No del hombre que fuiste, sino del hombre en que te estás convirtiendo». Un año después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada los extensos pastizales de las encinas, ahora oficialmente conocida como Fundación Caballos del Alma. Lo que antes había sido una hacienda opulenta dedicada a la cría selectiva y las competiciones de élite, se había transformado en un santuario donde decenas de caballos rescatados encontraban un hogar permanente. La antigua mansión colonial ahora albergaba oficinas administrativas y un centro educativo donde escolares y estudiantes universitarios aprendían sobre el comportamiento equino, la historia de la relación entre humanos y caballos y la importancia de la conservación y el bienestar animal. Los establos lujosos se habían modificado para proporcionar espacios más abiertos y naturales, y nuevos corrales permitían a los residentes pasar la mayor parte de su tiempo al aire libre, tal como Eduardo había preferido. En el centro de la propiedad, donde antes se alzaba una estatua de mármol de Martín Lobo a caballo, ahora se encontraba un modesto monumento dedicado a Eduardo Montero. Una simple placa de bronce con su imagen y las palabras «Fundador espiritual», amante de los caballos y las almas libres. Martín, cuyo cambio no había sido solo en palabras sino en acciones, dedicaba ahora cada día a la gestión de la fundación. Su antiguo capataz, Manuel, inicialmente escéptico ante los drásticos cambios, se había convertido en uno de los más entusiastas defensores del proyecto, descubriendo en sí mismo una pasión por el rescate y rehabilitación de caballos maltratados. Elena había aceptado el puesto de directora veterinaria, trasladando su consulta a las encinas y reuniendo a un equipo de profesionales igualmente comprometidos. Bajo su supervisión, el santuario se había convertido también en un centro de referencia para el tratamiento de caballos con traumas físicos y psicológicos. Antonio, que seguía como guardián del cementerio, visitaba regularmente la fundación, aportando su perspectiva única y tranquila a las reuniones del consejo directivo. Y Rosa, a sus 85 años, se había convertido en una especie de abuela espiritual del lugar, compartiendo historias de Eduardo y su visión con visitantes y voluntarios. Pero los verdaderos protagonistas de las encinas eran los caballos, y entre ellos dos destacaban especialmente: Estrella, ahora completamente recuperada y radiante, y su hijo, Llave del Alba. El potro había crecido hasta convertirse en un magnífico ejemplar, su pelaje brillante y su porte majestuoso recordando inequívocamente a las descripciones que Rosa hacía de Luna.
La marca en forma de llave en su frente, lejos de desvanecerse con el crecimiento, se había vuelto más definida, convirtiéndose en el símbolo no oficial de la fundación. Lo más extraordinario, sin embargo, era su comportamiento. Llave del Alba parecía tener una habilidad especial para conectar con caballos traumatizados o temerosos. Donde los humanos fracasaban, él lograba avances sorprendentes, como si pudiera comunicarse en un nivel que iba más allá de lo físico. Es como si realmente entendiera sus miedos, sus dolores, comentaba a menudo Elena, observando maravillada cómo el joven caballo guiaba a nuevos rescatados hacia la recuperación. En las noches de luna llena, los habitantes de los pueblos cercanos a veces juraban ver a Llave del Alba galopando libremente por los pastizales de las encinas, su figura recortada contra el cielo estrellado, a veces solo, a veces acompañado por una silueta traslúcida que recordaba a un jinete. Nadie en la fundación confirmaba ni negaba estos avistamientos. Algunos secretos, después de todo, pertenecen al reino de lo inexplicable, a esa frontera difusa donde la realidad y la magia se entrelazan para recordarnos que el mundo es mucho más misterioso y maravilloso de lo que nuestra limitada comprensión puede abarcar. Y en el viejo cementerio de piedra oscura, la tumba de Eduardo Montero, siempre adornada con flores frescas, parecía brillar con una luz especial bajo la luz de la luna, como si el espíritu que descansaba allí hubiera encontrado finalmente la paz que tanto merecía.